Ved la ciudad de Munda en aquel cercano cerro que altivo se alza ante nosotros. Y ved los mares de viñas donde oscuros se recortan alineados olivares. Ved la cañada del Madroño y más allá las torreras, ancestrales profundidades del mare tenebrosus donde surcara las aguas la mítica ballena de Montilla. Ved la Mondelia árabe perdida en la historia, la Montiela de Alfonso XI. Ved la exhausta fortaleza, dolorosamente derruida por orden del rey católico como ejemplar castigo a don Pedro, al que, por pedrada de moro, apodáronle el Mellado. Alta, mayor, sentencia, miedo, Marte, escudos, troyana y homenaje, era el nombre de sus torres, abatidas por forasteros a 30 maravedíes de jornal señalado, ante la negativa de los villanos a perpetrar tal felonía. Mirad la pobre plaza, que hubiera hecho si hubiese tenido toda la fuerza, pues siendo ella abatida, y como en la agonía, sabe aún defenderse también. Los soterráneos bajaban a la fuente del Pez y cruzaban el monte por debajo del Real. Entrada en la desgracia, fueron sus piedras madres de otras glorias montillanas, el palacio, los graneros, y rejuvenecieron la maltrecha figura de la iglesia de Santiago. Pero la gloria montillana es más vieja que su castillo, mucho más que los palacios e iglesias. Tocada por la mano del dios Baco, le dio tierra profunda de calizas y albarizas, y ordenó al rey Sol darle calor y largo estío para plantar las cepas de vinos generosos. Viejas viñas que remontan su historia a culturas mediterráneas de helenos y latinos antes de que naciera Cristo. Idem experiensi triumphocium et falernum dedit. No pudo César resistirse a celebrar su triunfo sobre los hijos de Pompeyo con los vinos montillanos. La frontera, las guerras, las correrías y aceifas moriscas, tal vez unidas a la escasa afición del moro por el vino, diezmaron las viñas montillanas. Plantóse Boabdil a las puertas de Montilla y arremetió contra ellas cual si de soldados se tratase. Más tarde, Pedro Ximénez, soldado de los tercios de Flandes, traería desde el Rin la cepa Pedro Ximénez, a la que acogió de buen grado la tierra montillana, la hizo suya y la enriqueció en su seno ayudada por el Padre Sol. Sería a partir del siglo XV cuando se recompusieran los viñedos montillanos. Viejas oleras legadas de padres a hijos, reposando silencios de siglos, parieron los caldos de la estirpe montillana. Finos de pálidos colores amarillos, ligeros y fragantes al paladar, secos y levemente amargosos. Amontillados amarillo morenos, oro viejo, secos de punzante aroma avellanado. Olorosos aterciopelados, enérgicos y de gran cuerpo, y el dulce Pedro Ximénez del color del rubí, nacido de la uva soleada. El vino lava nuestras inquietudes, enjuga el alma hasta el fondo y, entre otras virtudes, asegura la curación de la tristeza. Diría de ello Séneca, que según dicen, tuvo sus viñas en Montilla. Montilla aparece rodeada de viñas y sus calles sembradas de bodegas. Sería arduo narrarlas y no menos hacer mención de sus muchos bodegueros. Pero a riesgo de no ser todo lo justo que debiera, he de hacer mención a la familia Alvear, antiguos criadores y exportadores de vino que llevaron la savia montillana a los confines del mundo, y a la marca CB, que grabara en los bajos de sus barriles preferidos el capataz Carlos Villanueva, y a la labor filantrópica que ejercieron en Montilla. Le siguieron en los amores del vino Antonio José Navarro, Dolores Requena, José Márquez Panadero, Francisco Gracia y el viejo Cobos. De las bodegas Cobos, solo queda la bodega vieja de la calle Horno, donde el viejo Cobos, todavía, entre yedras y naranjos, ve envejecerse aún más aquel barril dedicado que su padre le comprara hace más de 100 años,
y que todavía hoy guarda en sus entrañas un siglo de vino de Montilla. Alvear, Montulia, Gracia Hermanos, Pérez Barquero, Espejo, Márquez Panadero, Cruz Conde, la Compañía Vinícola del Sur y las cooperativas La Unión y Nuestra Señora de la Aurora dan muestra en la actualidad de este ser bodeguero montillano, cuyo corazón se sustenta en el roble americano. Tratado con atávicas técnicas heredadas de lejanos antepasados, los toneles de la tonelería José Luis Rodríguez son el paradigma del alma montillana. No en vano, de ellos se abastecen tanto empresas nacionales como de ámbito internacional, sabedoras del reconocimiento universal de sus barrileros. Montilla, a la que alguien calificó de ciudad mágica, crece al calor de la fortaleza y se extiende por la ladera, siguiendo el Real, hacia el barrio de San Sebastián, y por la otra vertiente, hacia el barrio de las Tenerías. En lo más abrupto del cerro, hacia Santa Brígida, el viejo barrio de la Escuchuela se adapta al terreno siguiendo caprichosos trazados. Dicen que debe su nombre a una de las torres del castillo llamada de la Escucha, que estaba situada donde el viento plegaba guardando silencio. Sus calles tienen sugestivos nombres como Puerta del Sol, en recuerdo de una de las puertas de la fortaleza, o Hiedra, por el pozo de este nombre. Palacios, ermitas, conventos y casas señoriales de marmóreas portadas se asientan profusamente en este viejo casco montillano. En lo más elevado del cerro se asientan los graneros de los duques de Medinaceli, mandados construir en el siglo XVIII. Enquistados en la vieja fortaleza, dominantes del paisaje, se han convertido en el símbolo gráfico lejano de Montilla. Las viñas y olivos se extienden a sus pies. En un cerrete próximo se aprecia la blancura de la ermita de Belén, erigida por Florencio Mazuelo en 1662 en el lugar del crucero conocido como el Cristo de los Caminantes. Y hasta aquí camina la tradición romera montillana cada 1 de septiembre para llevar y traer la Virgen a su pueblo. Un moderno monumento al corazón de Jesús compite en las alturas con los graneros y la iglesia de Santiago, situada en la puerta del barrio de la Escuchuela. Data esta iglesia muy posiblemente del siglo XIII, aunque venida en ruina, hubo de ser reconstruida en el 500 con las viejas piedras de la derruida fortaleza. Un seísmo afectó gravemente su torre, que fue desmontada y vuelta a construir en 1771. Su interior es de gran interés artístico e histórico, desde la peculiar imagen del Cristo de Zacatecas, traída de México en 1576 y elaborada con técnicas aprendidas de los indígenas, al óleo de la escena de San Francisco Solano en el barrio de las Tenerías, pasando por un sinfín de retablos y piezas de orfebrería e imaginería. En la capilla de Nuestra Señora del Rosario celebraba sus ceremonias y nombramientos la Orden Militar de Caballeros Contiosos de Santiago, creada en 1426 para defensa de moros y a cuyo fin aportaban armas y caballería propia. La capilla del Buen Pastor, antes del Sagrario, guarda los restos mortales de la familia Alvear. La de las Ánimas fue fundación y sede de esta antigua cofradía que data de 1528. Y en la de San Miguel
fue bautizado Francisco Solano en el viejo baptisterio del siglo XV. Hacia el sur, siguiendo la pendiente de Gran Capitán, insigne hijo montillano, se encuentra la casa del Inca Garcilaso de la Vega, hijo de la imperial ciudad de Cuzco, varón insigne y piadoso, egregio por la sangre e ilustre por sus obras literarias y hazañas, que aquí pasó largos años de su laboriosa existencia. Perdida en el olvido y redescubierta en el correr de los tiempos, fue donada al municipio por Francisco de Alvear, conde de la Cortina, en 1959. Hoy contempla el paso de los días convertida en museo y centro de estudios andinos. Una bodeguita guarda en su interior el vino de las fiestas de la vendimia, cuya llave es custodiada por los capataces de honor. En la calle San Juan de Dios tuvo casa el maestro Juan de Ávila, que, aunque nativo de Almodóvar del Campo, impartió sus enseñanzas en Montilla hasta su muerte. La casa fue fundada por los marqueses de Priego en 1547 junto a la Ermita de la Paz y constituyen un interesante conjunto por su retablo del siglo XVII, así como por su colección de tallas, lienzos y orfebrería. Cierra el casco histórico el Llano de Palacio, donde destaca la mansión de los señores de Montilla, marqueses de Priego y duques de Medinaceli. Su mustia fachada de cantería, coronada por los escudos señoriales, entrevé viejos tiempos de grandeza. Alrededor del llano, testigo de fiestas y corridas de toros, se extendían los servicios. En Montilla Textil anduvieron las caballerizas. Más abajo, entre las calles Molinos Alta y Baja, los molinos de aceite del Marqués. Una portada de ladrillo rojo recuerda el hospicio de los santos lugares de Jerusalén, regido por los franciscanos a los que los marqueses autorizaron a recoger las jámilas del molino para mantenimiento de la institución allá por el 1608. Y es cierto que anda cerca la cruz que llaman de Arbón, originaria del siglo XVI, y cuyo nombre parece provenir de Albollón o Albañal, escurrideras del Alpechín, tal que fuesen las construidas por los frailes para su aprovechamiento. El Paseo de Cervantes, más conocido como Paseo de Abajo, ronda también el Llano de Palacio. En el lugar anduvieron la ermita y la fuente de San Blas. Luego se convirtió en recinto ferial. Y hoy, serenado grandemente su espíritu, es posible encontrar la paz en su recinto entre los rumores del agua en los estanques y el canto de la tórtola. En la mañana del Viernes Santo, Jesús Nazareno bendecirá los campos desde el paseo. Luego, los hermanos costaleros, en un extraño bullir, rito o peculiar costumbre, entran en las casas donde se invita a vino y aperitivos. La Semana Santa montillana tiene sus inicios en el Viernes de Dolores, con la Ronda de Romanos, protagonizada por la centuria romana Munda, que el Jueves Santo prenderán a Jesús ayudados por Judas.